Durante años, Ana María Polo fue para millones de espectadores una figura asociada a una frase, a un mazo simbólico y a una forma directa de enfrentar los conflictos humanos frente a una cámara. En la memoria popular, su nombre quedó ligado a Caso Cerrado, el programa que la convirtió en una de las personalidades más reconocibles de la televisión hispana. Pero, fuera del set, lejos de las discusiones televisadas y de los casos familiares que marcaron época, su vida privada siempre fue un territorio mucho más silencioso. Ese silencio, precisamente, ha sido el punto de partida de innumerables especulaciones. En redes sociales, donde una imagen puede convertirse en prueba para unos y en rumor para otros, el nombre de Ana María Polo volvió a circular con fuerza por una supuesta boda. Algunos titulares aseguraban que, a los 67 años, la llamada doctora Polo habría decidido romper su reserva y hablar de un matrimonio con una nueva pareja. La idea tenía todos los ingredientes para atraer la atención. Una figura querida, una edad que sugiere una etapa de balance, una supuesta confesión sentimental y la promesa de una historia íntima revelada después de años. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo digital, la pregunta importante no era solo qué decía el titular, sino qué podía comprobarse detrás de él. Este reportaje reconstruye el fenómeno que rodea a Ana María Polo, su trayectoria pública, la manera en que su imagen fue construida frente a millones de televidentes, la frontera cada vez más frágil entre información y especulación, y el modo en que una mujer acostumbrada a escuchar historias ajenas terminó convertida en protagonista de una narrativa sobre su propia vida sentimental. No se trata de afirmar lo que no ha sido confirmado. Se trata de mirar con distancia, rigor y contexto una pregunta que muchos usuarios se hicieron. ¿Qué hay realmente detrás del supuesto silencio roto de Ana María Polo? El rumor apareció con la velocidad habitual de los tiempos digitales. Primero fue una publicación aislada, después un comentario replicado, más tarde un video con tono de revelación. En cuestión de horas, la idea de que Ana María Polo se había casado volvió a instalarse en conversaciones, foros y páginas dedicadas a la farándula. El titular sonaba definitivo. Kết hôn ở tuổi 67, Ana María Polo đã phá vỡ sự im lặng và tiết lộ về đám cưới của mình với người bạn đời mới. Traducido al español, la promesa era aún más llamativa. Casada a los 67, Ana María Polo rompe el silencio y revela detalles de su boda con su nueva pareja. La fuerza de esa frase estaba en su aparente certeza. No preguntaba. Afirmaba. No sugería. Declaraba. Y, sin embargo, la propia naturaleza del caso obligaba a detenerse. Ana María Polo no es una figura menor ni una celebridad improvisada. Su carrera ha estado marcada por la exposición pública, pero también por una clara separación entre el personaje televisivo y la mujer privada. Por eso, cada vez que su vida sentimental entra en el debate público, las versiones suelen multiplicarse más rápido que las confirmaciones. ¿Hubo boda? ¿Hubo una declaración formal? ¿Existe una pareja nueva identificada públicamente? ¿O estamos ante otro episodio de la maquinaria de rumores que rodea a las figuras latinas más populares? Para responder, conviene volver al origen de todo. ¿Quién es Ana María Polo? ¿Cómo se convirtió en una presencia familiar para millones? ¿Y por qué su vida íntima despierta tanta curiosidad, incluso después de décadas de carrera? Ana María Polo González nació en La Habana, Cuba, y desde muy joven vivió el desplazamiento que marcó a tantas familias cubanas de su generación. Su infancia y adolescencia estuvieron atravesadas por el tránsito entre países, culturas y expectativas. Esa experiencia migratoria no fue un simple dato biográfico. Ayudó a formar una mirada particular sobre la familia, el conflicto, la pertenencia y la justicia. Antes de convertirse en una de las conductoras más reconocidas de la televisión en español, Polo siguió una formación académica sólida, estudió ciencias políticas y derecho y desarrolló una carrera vinculada al ámbito legal, especialmente en temas familiares. Esa base profesional fue fundamental para que su figura televisiva no se percibiera únicamente como la de una presentadora, sino como la de una autoridad capaz de ordenar el caos emocional de quienes llegaban frente a ella. Cuando Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno, el público no solo veía casos, veía una puesta en escena de conflictos familiares, disputas de pareja, desacuerdos económicos, dramas migratorios, secretos domésticos y tensiones culturales que muchas comunidades reconocían como propias. Ana María Polo funcionaba como mediadora, árbitro, y símbolo de una justicia televisiva que hablaba con lenguaje directo. Su estilo era frontal, su tono firme, su presencia inconfundible. En un mundo televisivo donde muchas figuras se sostienen en la distancia, ella construyó cercanía desde la autoridad. La audiencia podía estar de acuerdo o no con sus decisiones, pero difícilmente permanecía indiferente.
La doctora Polo representaba una combinación poco frecuente: severidad, humor, empatía y capacidad para convertir una discusión privada en una reflexión pública. Ese fenómeno explica por qué su vida personal despierta tanto interés. Durante años, el público sintió que la conocía. La veía hablar de amor, divorcio, custodia, engaños, familias rotas y segundas oportunidades. La escuchaba aconsejar a parejas en crisis y confrontar mentiras frente a las cámaras. Pero cuanto más hablaba de los vínculos ajenos, más evidente se volvía el silencio sobre los propios. Esa distancia generó una paradoja. Ana María Polo se volvió famosa por entrar en la intimidad de otros, pero protegió cuidadosamente la suya. La televisión construyó una imagen fuerte, casi institucional. Para muchos espectadores, ella no era solo una abogada ni una conductora, era una presencia moral, alguien que aparecía en la pantalla para poner límite, ordenar versiones y cerrar discusiones. Sin embargo, fuera del plató, la mujer real evitaba convertir su vida sentimental en espectáculo. Esa reserva fue leída de distintas maneras. Para algunos era una decisión legítima. Toda figura pública conserva el derecho a separar carrera y privacidad. Para otros, era una invitación involuntaria a la especulación. En la cultura del entretenimiento, los silencios suelen ser llenados por relatos ajenos. Cuando una celebridad no habla, otros hablan por ella. En el caso de Polo, esa dinámica fue especialmente intensa. A lo largo de los años circularon versiones sobre supuestas parejas, romances atribuidos, bodas imaginadas y vínculos nunca confirmados de manera formal. Algunas notas se apoyaban en fotografías, otras en testimonios indirectos, otras en simples coincidencias. El patrón era similar: una figura famosa, una vida privada reservada y una audiencia dispuesta a convertir cada gesto en pista. Pero reducir la historia a un rumor sería injusto. Detrás de la curiosidad por su vida amorosa, también hay un elemento cultural. Ana María Polo se convirtió en un referente para públicos diversos: inmigrantes latinos, mujeres maduras, personas que veían en ella una voz firme frente al abuso, familias que encontraban en sus casos una versión exagerada pero reconocible de sus propios conflictos. Su imagen pública, además, estuvo asociada a debates sobre derechos, familia y diversidad. En distintos momentos, Polo expresó posiciones de apertura hacia temas que en la televisión hispana tradicional no siempre eran tratados con naturalidad. Esa postura la convirtió en una figura admirada por algunos sectores y cuestionada por otros. En consecuencia, su vida privada terminó siendo observada no solo como una curiosidad sentimental, sino como un espacio de interpretación simbólica. Así se fue formando el terreno perfecto para el rumor. Una celebridad de enorme alcance, una biografía con zonas poco expuestas, una audiencia emocionalmente conectada y un ecosistema digital que premia los titulares contundentes. El supuesto matrimonio a los 67 años no apareció en el vacío. Llegó después de décadas de fama, de preguntas no respondidas y de una cultura mediática cada vez menos paciente con la incertidumbre. La pregunta entonces no es únicamente si Ana María Polo se casó o no. La pregunta más profunda es por qué tantas personas están dispuestas a creer, compartir y comentar una historia íntima antes de saber si ha sido confirmada. Ese interrogante nos lleva al segundo capítulo: el momento en que el rumor deja de ser una conversación marginal y se convierte en relato viral. La historia de la supuesta boda de Ana María Polo se propagó como muchas narrativas contemporáneas sobre famosos, de manera fragmentada, emocional y muchas veces sin una fuente original clara. No apareció primero como una investigación extensa ni como una entrevista formal. Circuló como afirmación breve, como video de impacto, como frase diseñada para detener el desplazamiento del dedo sobre la pantalla. Se casó. Rompió el silencio. Reveló a su nueva pareja. Después de años, por fin lo confesó. Cada una de esas fórmulas cumple una función. Promete acceso a algo oculto. Sugiere que el público está a punto de entrar en una habitación cerrada. Convierte una vida privada en un misterio narrativo. Y, sobre todo, presenta la emoción como si fuera información. Pero el periodismo cultural exige una pausa. Una cosa es analizar un fenómeno mediático y otra muy distinta es certificar un hecho no comprobado. Hasta donde se conoce públicamente, no existe una declaración oficial ampliamente verificada en la que Ana María Polo confirme haberse casado a los 67 años con una nueva pareja. Lo que sí existe es un historial de rumores, desmentidos y publicaciones virales que han vinculado su nombre con supuestas relaciones o matrimonios. En ese contexto, la figura de Ana Gabriel ocupó un lugar importante. En 2025, distintos medios registraron la circulación de versiones que hablaban de un supuesto matrimonio entre la cantante mexicana y la conductora de Caso Cerrado.
La reacción atribuida a Apolo fue contundente. Negó esa boda y cuestionó la manera en que la inteligencia artificial y las imágenes manipuladas podían alimentar confusiones públicas. Ese episodio fue revelador por varias razones. Primero, mostró que los rumores sobre celebridades ya no dependen únicamente de revistas de farándula o programas televisivos. Hoy, pueden nacer de audios alterados, fotografías fuera de contexto, videos editados o cuentas que buscan tráfico con titulares llamativos. Segundo, evidenció que una figura pública puede verse obligada a responder no a una noticia, sino a una ficción que otros han instalado como si fuera noticia. Tercero, confirmó que la vida sentimental de Ana María Polo sigue siendo un territorio de enorme interés para la audiencia hispana. La pregunta es ¿por qué? Una parte de la respuesta está en la edad. La idea de una boda a los 67 años resulta atractiva porque rompe con ciertos estereotipos sobre el amor, la madurez y las segundas oportunidades. En un imaginario social todavía marcado por la juventud como centro de las historias románticas, una mujer famosa que decide casarse en una etapa adulta se convierte en símbolo de libertad, reinvención y desafío a las expectativas. Otra parte tiene que ver con la propia narrativa de Polo. Durante años, ella escuchó a otros hablar de divorcios, infidelidades, herencias, hijos no reconocidos, disputas de pareja y acuerdos rotos. Su programa hizo de la intimidad un espacio de conversación pública. Por eso, muchos espectadores sienten una curiosidad casi natural por saber cómo vive el amor a alguien que pasó tanto tiempo opinando sobre el amor de los demás. Sin embargo, esa curiosidad tiene límites éticos. Una celebridad puede ser una figura pública sin que toda su vida sea de dominio público. El hecho de que una persona haya trabajado en televisión no convierte cada aspecto de su existencia privada en material disponible. La frontera entre interés legítimo y exposición injustificada es delicada, especialmente cuando se habla de relaciones sentimentales no confirmadas. En el caso de Ana María Polo, esa frontera se ha cruzado varias veces. Su nombre ha sido utilizado en relatos donde la comprobación queda en segundo plano. Algunas publicaciones parecen construidas menos para informar que para aprovechar la fuerza emocional de su figura. La fórmula se repite. Un título sorprendente, una promesa de revelación, una miniatura dramática, música intensa y un relato que mezcla datos reales con interpretaciones difíciles de verificar. El problema no es solo que el público pueda ser confundido, también se distorsiona la biografía de la persona retratada. Cuando un rumor se repite lo suficiente, comienza a funcionar como recuerdo colectivo. Años después, muchos ya no recuerdan si hubo una confirmación, solo recuerdan haber visto el titular. Por eso, un reportaje responsable debe distinguir entre 3 niveles. El primer nivel son los hechos confirmados. Ana María Polo es una abogada y presentadora cubano-estadounidense, famosa por Caso Cerrado, con una trayectoria televisiva de enorme impacto en el mundo hispano. También es una figura que ha hablado de temas sociales y familiares, con una presencia pública sostenida. El segundo nivel son los antecedentes de especulación. A lo largo de los años, distintos medios y usuarios han comentado su vida privada, sus supuestas parejas y rumores de matrimonio. Algunos de esos rumores fueron desmentidos o no llegaron a contar con pruebas sólidas. El tercer nivel es la afirmación actual del supuesto matrimonio a los 67 años con una nueva pareja. Hasta el momento, esa afirmación no puede tratarse como hecho confirmado si no existe una fuente directa, una declaración verificable o documentación pública que la respalde. Esta separación no reduce el interés de la historia. Al contrario, la vuelve más relevante, porque el verdadero tema quizá no sea una boda, sino la forma en que el público contemporáneo consume la intimidad de las celebridades. Ana María Polo encarna una contradicción propia de nuestra época. Es una mujer que se hizo famosa resolviendo conflictos frente a cámaras, pero que parece defender su derecho a no convertir cada emoción personal en contenido. Esa decisión choca con una cultura digital que exige confesiones permanentes. Hoy, muchas audiencias no se conforman con la obra, la carrera o la trayectoria. Quieren la casa, la pareja, el secreto, la ruptura, la foto privada y el detalle íntimo. Ante ese escenario, el silencio deja de ser simplemente silencio. Se convierte en objeto de interpretación. Si no confirma, algunos sospechan. Si desmiente, otros dudan. Si se ríe del rumor, otros creen que oculta algo. Si no responde, el rumor crece. Ese círculo es difícil de romper, especialmente para figuras que pertenecen a una generación anterior a la exposición total de las redes sociales. Ana María Polo construyó su fama en televisión, no en la lógica diaria del compartirlo todo. Su celebridad nació en un medio donde la imagen estaba controlada por productores, horarios y formatos.
Ahora esa imagen circula en plataformas donde cualquier usuario puede recortarla, reinterpretarla y transformarla en narrativa viral. La supuesta boda entonces funciona como síntoma. Habla de ella, pero también habla de nosotros, de la necesidad de creer en revelaciones, del atractivo de los secretos sentimentales, de la velocidad con que se propagan las versiones y de la dificultad para sostener la duda en un entorno que premia la certeza inmediata. Aún así, hay un aspecto humano que no debe perderse. Si alguna vez Ana María Polo decidiera hablar públicamente de una relación, de una boda o de una nueva etapa afectiva, el valor de esa declaración estaría precisamente en que fuera suya, no de un montaje, no de un rumor, no de una voz falsificada, no de una lectura apresurada de imágenes, suya. Porque, después de tantos años escuchando historias de otros, tal vez la única persona con autoridad para cerrar el caso de su vida privada sea la propia Ana María Polo. Para entender por qué la supuesta boda de Ana María Polo genera tanta conversación, conviene mirar más allá del dato sentimental. En realidad, lo que está en juego es la relación entre celebridad, edad, identidad y control narrativo. A los 67 años, Ana María Polo pertenece a una generación de figuras televisivas que alcanzaron la fama antes de que la vida privada se convirtiera en una extensión obligatoria de la marca personal. Su carrera se desarrolló en una época donde la televisión aún imponía una distancia entre el personaje público y la persona real. Esa distancia no siempre era perfecta, pero existía. Hoy, en cambio, la celebridad se mide también por la disponibilidad. ¿Quién muestra más? ¿Quién responde más? ¿Quién permite más acceso? Polo no parece encajar del todo en esa exigencia. Su figura pública ha sido fuerte, expresiva y reconocible, pero su intimidad ha permanecido parcialmente resguardada. Esa combinación produce fascinación. El público cree conocerla porque la vio durante años, pero al mismo tiempo siente que hay una parte esencial que nunca terminó de revelarse. De ahí nace el atractivo de un titular como «rompió el silencio». La frase sugiere que por fin se abre una puerta cerrada, pero también revela una presión, la idea de que el silencio de una figura pública es algo que debe romperse, como si callar fuera una deuda pendiente con la audiencia. Esa presión afecta especialmente a las mujeres famosas. A menudo, sus trayectorias profesionales terminan siendo leídas a través de su vida sentimental. Se pregunta con quién están, por qué no se casaron, si se separaron, si tienen pareja, si ocultaron algo, si envejecen solas o acompañadas. En los hombres, la reserva puede interpretarse como misterio o carácter. En las mujeres, con frecuencia se convierte en sospecha. Ana María Polo, acostumbrada a ocupar un lugar de autoridad, ha enfrentado esa mirada con una mezcla de distancia y contundencia. No ha hecho de su vida privada una novela pública, pero tampoco ha dejado de responder cuando ciertos rumores cruzaron una línea. En ese equilibrio se encuentra una clave de su permanencia. Supo ser visible sin quedar completamente capturada por la maquinaria de la exposición. Su legado televisivo no depende de una boda. Depende de una carrera que cambió la forma en que millones de hispanohablantes se acercaron a los conflictos familiares en pantalla. Caso cerrado puede ser discutido desde muchos ángulos, como entretenimiento, como dramatización, como educación legal popular, como reflejo de tensiones sociales o como producto televisivo de alto impacto. Pero nadie puede negar que marcó una época. En ese programa, Polo ocupó un rol complejo. No era una jueza en sentido judicial estricto, pero para la audiencia funcionaba como una autoridad simbólica. Su palabra cerraba discusiones, organizaba relatos y ofrecía una sensación de resolución. En sociedades donde muchas personas sienten que la justicia real es lenta, costosa o distante, esa representación televisiva tuvo una potencia emocional enorme. Por eso, cada rumor sobre su vida se amplifica. El público no está hablando solo de una presentadora. Habla de alguien que durante años entró en hogares, almuerzos, tardes familiares y conversaciones cotidianas. Para muchas personas, Ana María Polo forma parte de una memoria doméstica. Su voz, su gesto, su frase final y su manera de mirar a los participantes del programa quedaron incorporados a la cultura popular. Esa cercanía genera afecto, pero también una falsa sensación de propiedad. Algunos espectadores sienten que, por haberla visto durante años, tienen derecho a conocerlo todo. Sin embargo, la familiaridad mediática no equivale a intimidad real. Aquí aparece una de las lecciones más importantes del caso. El derecho a la privacidad no desaparece con la fama. Puede modificarse. Puede ser más difícil de proteger, pero no se extingue. Una persona pública puede decidir hablar de su carrera, de sus causas, de su salud,
o de su historia familiar sin tener que revelar cada detalle de su vida sentimental. Si Ana María Polo se hubiera casado y decidiera contarlo, esa sería una noticia culturalmente relevante por el interés que despierta su figura. Pero si no lo ha confirmado, el deber de cualquier relato responsable es evitar presentar la especulación como certeza. La diferencia entre ambas cosas no es menor. Es la diferencia entre periodismo y rumor. La madurez, además, merece ser narrada con más respeto. En muchas coberturas de farándula, los amores después de los 60 se presentan como sorpresa, rareza o escándalo. Pero la vida afectiva no termina con una edad determinada. Las personas se enamoran, reconstruyen vínculos, se separan, se acompañan o eligen la soledad en distintas etapas. Convertir esa posibilidad en espectáculo puede ser atractivo, pero también reduccionista. En el caso de Polo, la idea de una boda tardía resulta poderosa porque toca una aspiración universal, la posibilidad de empezar de nuevo. Tal vez por eso el rumor prendió tan rápido. No solo hablaba de ella, hablaba de una fantasía colectiva, que nunca es demasiado tarde para amar, para elegir compañía, para celebrar una unión o para vivir una historia propia sin pedir permiso. Pero esa lectura simbólica no debe confundirse con prueba. Es posible analizar por qué la audiencia desea creer en esa historia sin afirmar que la historia ocurrió. Ahí está el punto de equilibrio de este reportaje. Ana María Polo sigue siendo una figura de interés no porque confirme o niegue un matrimonio, sino porque representa una forma de presencia pública que combina autoridad, misterio y memoria televisiva. Su vida privada despierta preguntas, pero su carrera ofrece respuestas más sólidas sobre su lugar en la cultura popular. El supuesto silencio roto, visto con distancia, quizá revela más sobre el ecosistema mediático que sobre la propia protagonista. En una época donde la inteligencia artificial puede fabricar voces, donde las imágenes pueden manipularse y donde los titulares se diseñan para provocar reacción inmediata, la prudencia se vuelve una herramienta periodística esencial. No todo lo viral es falso, pero nada debería considerarse verdadero solo por ser viral. En la historia de Ana María Polo, esa frase funciona como advertencia. La mujer que durante años pidió pruebas, escuchó versiones enfrentadas y separó emociones de hechos en la pantalla merece, al menos, que su propia historia sea tratada con el mismo cuidado. La supuesta boda de Ana María Polo a los 67 años reúne todos los elementos de una historia irresistible. Amor en la madurez, una figura conocida, una vida privada protegida y la promesa de una revelación después de años de silencio. Pero, al mirar con rigor, el relato exige cautela. Hasta que exista una confirmación directa y verificable, la versión debe entenderse como parte de un fenómeno de especulación mediática, no como un hecho probado. Lo que sí queda claro es que Ana María Polo continúa despertando interés, afecto y debate. Su nombre todavía mueve audiencias. Su historia sigue generando preguntas, y su silencio, lejos de apagar la curiosidad, parece aumentar el deseo de saber más. Quizá esa sea la paradoja final. Una mujer famosa por cerrar casos mantiene abierto el más íntimo de todos, el de su propia vida privada. ¿Creen ustedes que Ana María Polo algún día decidirá contar con detalle su verdadera historia sentimental? ¿O piensan que tiene pleno derecho a conservar ese capítulo lejos de las cámaras?